Cordial saludo, muy bien. Entonces vamos a ver lo que llamamos los productos notables. La definición de productos notables. Se denominan productos notables a todos los productos o factores binomios que tienen al menos un término en común. Podemos ver que entre productos notables tenemos el binomio al cuadrado. Aquí debemos dos términos al cuadrado. Diferencia de cuadrados. O sea, aquí está sumando y aquí está restando. Producto de binomio con un término común, binomio al cubo, cuando ya miremos esta diferencia que pasa de ser al cuadrado al cubo, y acá trinomio al cuadrado, 1, 2, 3. Todos estos elementos vienen a ser trabajados dentro de las expresiones algebraicas. Para resolver eso tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, recordemos que en la suma solo los que tengan igual letra igual exponente. Entonces aquí miramos 1 más 3x, una x más 2x es igual a 3x. Lo mismo en este otro ejemplo. Si son términos diferentes, no aplica. Cuando tenemos términos diferentes, no aplica. Aquí tenemos la x y tenemos la y. Esto no lo podemos hacer. Cuando tenemos la misma letra, pero estamos con potencia diferente, no aplica. Acá tenemos x, 2x en potencia 1 y aquí 3x en potencia 2. Ahí no se puede sumar. Y también recordemos que en la suma o en la resta siempre se va a colocar el signo del mayor. No se hace la multiplicación de más por menos, me da menos. No es 5x menos 3x, sí se puede hacer la operación, pero acompaña el signo del mayor. Para que tengamos en cuenta en los productos notables, tenemos que tener en cuenta lo siguiente también, que la multiplicación es ya muy diferente y no podemos confundir. En la multiplicación, recuerden que si yo estoy multiplicando la misma letra, simplemente sumo las potencias. Cuando estoy multiplicando, también, primero los signos, luego los números y luego las letras, que eso es una situación. Y recordemos que cuando estoy con la misma base, simplemente sumo los exponentes. 2 más 1 es igual a 3. En este caso, cuando tengo, acá es otro ejemplo, ahora cuando son, como estamos en multiplicación y tenemos términos negativos, en este ejemplo sí aplica multiplicar. Los signos menos por menos me da más. 2 por 5 me da 10. X a la 1 y X a la 2 me da X a la 3. Y Y, que no está en este término, entonces se debe colocar. Eso es con respecto a la multiplicación. Para los productos notables se aplica también las propiedades de la potencia. ¿Qué dice las propiedades de la potencia? Simplemente que cuando una expresión, ya sea un monomio, un binomio, polinomio, trinomio, lo que sea, está elevado a la 2, a la 3, a la 4, todos los términos simplemente se multiplican. Veamos este ejemplo. 3x elevado al cuadrado. Entonces, 3 por 3 me da 9. X por 2 me da x2. Simplemente cualquier expresión algebraica y los literales estén elevados a cualquier potencia, se multiplican entre ellos. Por ejemplo, 5x al cuadrado y a la 3 y lo tengo elevado a potencia al cuadrado. Todos los términos los tengo que elevar al cuadrado. 5 por 5, 25. x2, acá este ejemplo, x2 elevado a la 2, entonces 2 por 2, 4. Lo mismo sería 3 por 2, 6, por eso me da en y. Y también podemos ver el menos 3 está al cubo, menos 3 por menos 3 por menos 3. Y simplemente hago la multiplicación de signos para hacer luego la multiplicación del número. Aquí la parte literal, 5 por 3 me da 15. Ahí ese tipo de cosas las tenemos que recordar, que ya la hemos estudiado. Vamos a entrar a productos notables y vamos a hacer el cuadrado de un binomio.
¿De dónde sale el cuadrado de un binomio? Esta es la parte original y que eso es igual a un polinomio, un binomio multiplicado por un binomio. Y simplemente yo lo desarrollo como haría la multiplicación entre polinomios. Y hago la suma y me queda esto. A al cuadrado más 2 que multiplica a b más b al cuadrado, que sería cómo se resuelve esto. Aquí lo vemos cómo se resuelve. Y a menos b al cuadrado, que sería también otro binomio, entonces se aplica todo el proceso para quedar con la respectiva fórmula. En la fórmula tenemos que tener en cuenta que simplemente es que sean dos términos, sea un binomio y elevado al cuadrado. Esto se aplica únicamente en productos notables al cuadrado de un binomio. En los productos notables tenemos varios aspectos que mirar, pero vamos a empezar con el binomio al cuadrado. Cuando un binomio, ¿sí?, esté sumando o restando, recordemos que un binomio es porque tiene dos expresiones algebraicas y está elevado al cuadrado. Quiere decir que el primer término se debe elevar al cuadrado, más, en este caso que está sumando, dos veces la multiplicación del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces, eso quedaría resuelto de la siguiente manera. X por X más dos veces la A por la B, o el primer término por el siguiente, más B por B. ¿Cómo sería el primer término? X por X nos da X a la 2. Recordemos que aplicamos lo de la potenciación. Más el primer término. Aquí sería 2 que multiplica a la X por el segundo al 3. Entonces 2 por 3, 6. X al cuadrado más 6X. Y aquí el B sería el 3 por 3 más 3 por 3, 9. Y ese sería el resultado que tenemos en esta operación. X a la 2 más 6X más 9. Nos queda un trinomio. Ese es el resultado. Muy bien. En el binomio al cuadrado, cuando tenemos el signo menos entre ellos, se aplica la misma fórmula, pero esta es la parte que los diferencia. Siempre es menos 2 y aquí sería más 2. Pero siempre a un binomio cuadrado hay que aplicarle lo siguiente. Primero, que sean solamente dos expresiones algebraicas y que siempre esté al cuadrado. Estas fórmulas se aplican siempre a estos procesos. Ahora, acá decimos que el primer término al cuadrado, entonces el 2 a la 2, n a la 2. Recordemos que cuando un elemento está elevado al cuadrado, todos los términos que hayan dentro de esa expresión algebraica son los que estarán elevados al cuadrado, menos el 2 que multiplica al primer término, 2n, y que multiplica 7m. Luego nos dice más el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Acá me faltó esto, elevado al cuadrado, entonces sería 7, para que se vea la diferencia, que se multiplica al cuadrado, m, que se multiplica al cuadrado. 2 por 2, 2 a la 2, es 4. N a la 2, menos. Hacemos la multiplicación de toda la parte numérica. 2 por 2, 4. 4 por 7, 28. ¿Sí? Y aquí está la N y la M. Más 7 por 7, 49. M
a la 2. Entonces, ese es todo el proceso que nosotros tenemos que hacer. Como siempre, todo lo que esté en el primer término se tiene que elevar al cuadrado, todo lo que esté, y respetamos las diferentes leyes o propiedades que tengamos. Muy bien, entonces en este ejercicio de binomio al cuadrado de los productos notables, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 3xy más 5x elevado al cuadrado. Recordemos, miro si es el más o es el menos. Si es el más, aplico esta fórmula. Si es el menos, aplico esta fórmula. Entonces, como vemos, aplicamos la primera fórmula, que la única diferencia es más 2 y aquí es menos 2. El proceso quedaría de la siguiente manera. El primer término al cuadrado, 3 al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, más el 2 que multiplica al primero término por el segundo. Entonces, 3xy por 5x. Y luego tenemos que el segundo término al cuadrado. Entonces, más 5 al cuadrado, x al cuadrado. 3 por 3 nos da 9, x al cuadrado, y al cuadrado, más, aquí hacemos la multiplicación de los números. 2 por 3, 6, 6 por 5 me da 30. Luego, x por x me da x a la 2, y la y que está sola, sabemos que simplemente la colocamos. Más 5 por 5 me da 25. X al cuadrado. Ese es el proceso que hacemos con el binomio al cuadrado. Podemos mirar en este otro ejemplo. Como decimos, miro a cuál se parece. Y se parece a este binomio al cuadrado, que es restando. Entonces aplico la fórmula. El primer término, x por x, ahí está x, menos 2 que multiplica al primer término y al segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Y podemos seguir desarrollando. X por x me da x a la 2, menos los números primero, 2 por 5, 10. La x la colocamos. 5 por 5, 25. 25. Ese es el proceso que desarrollamos en los binomios cuadrados, para que lo tengan en cuenta.